porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, queridos amigos, en este día que ya estamos también muy próximos a la Navidad. Entonces felicitamos a todos. Nosotros seguimos con nuestro tema bíblico, ¿verdad? De nuestro curso de todos los días estamos reflexionando sobre el capítulo 19 y vamos a profundizar un poco más lo que encontramos en el versículo 29 de este capítulo. Estábamos hablando sobre la prohibición que aparece en el versículo 29. Decía de esta manera: no profanarás a tu hija, prostituyéndola, no sea que también la tierra, Haaretz sería, se prostituya y se llene de depravación. Ciertamente que la tierra aquí se refiere al pueblo elegido, ¿verdad? Del Haaretz. No profanarás a tu hija, Israel, ¿verdad? Profanar podría ser por una parte las prostituciones sagradas, por una parte, pero también podría ser una prostitución de la misma tierra, pero en el sentido de dejarse contaminar, como dice Oseas, por las otras religiones, ¿verdad? Entonces, Israel que se vuelve prostituta, Israel que va detrás de otros dioses, detrás de otros ídolos, de ahí viene la idolatría. Por lo tanto, se discute el sentido de esta prohibición del versículo 29, que solía entenderse como un rechazo de la prostitución sagrada y cultural, ¿verdad? Un rechazo, porque existe también, ¿verdad? En la Biblia, este rechazo de una prostitución sagrada. Por ejemplo, en Génesis 38, 21, 22, Deuteronomio 23, 18, Oseas 4, 14, Ezequiel 23, 37, 45, todos estos prohíben directamente esa prostitución sagrada y cultural. Eso no puede existir. Nosotros no tenemos, dicen, ¿verdad? Está vinculada a la fecundidad de la tierra y de ahí la referencia a no permitir que exista esa prostitución, ¿verdad? Sagrada y que está vinculada a la prostitución de la tierra. Sin embargo, las investigaciones actuales cuestionan la existencia en el Próximo Oriente Antiguo de una institucionalizada prostitución cúltica vinculada a la fertilidad. Por eso decía, porque si no, nosotros estaríamos profanando la tierra, dice, ¿verdad? Pero parece que en realidad no había una práctica o un ritual de este estilo. A lo más, pueden encontrarse indicios de que algunas prostitutas trabajaban, decíamos, para los templos con el fin de proveerles de dinero. Trabajaban en el templo con esa finalidad. Más aún, en opinión de algunos, el concepto de tierra, Haaretz, es aquí una metonimia para designar al pueblo de la tierra. Ahí está, el pueblo elegido. Una metonimia, simplemente. Al decir Haaretz, al decir la tierra, está diciendo el pueblo elegido. Siendo entonces el pueblo y no la tierra el que se llenaría de infamia, y ciertamente. Ahí entonces ya podemos en forma analógica, ¿verdad?, estar hablando. La tierra sería Israel. ¿Quién se llenaría de infamia? Entonces Israel, el pueblo de Israel. La tierra ¿qué quiere decir? Que la tierra se llene de infamia, ese lugar. Y bueno, podemos decir el nombre que queda como un nombre que lleva ese tildado, es tildado de esta manera, decimos con nuestra expresión, ¿verdad? Y no la tierra el que se llenaría de infamia. Con estos datos parece más lógico pensar
que la prostitución de la que aquí se habla es una prostitución ordinaria. Por lo tanto, el verbo hillel, que significa profanar, hillel, cabe entenderlo aquí en el sentido figurado como degradar. La tierra es degradada. ¿Pero por quién la tierra es degradada? Por el pueblo. Amábigo la pueblo, a pueblo goñandé. Depende de nosotros, ¿verdad?, para que esa tierra tenga un nombre o sea degradada. Si mantenemos, por otra parte, la traducción tradicional de profanar, es por respetar el valor casi sagrado que la tradición bíblica y en particular la sacerdotal otorga al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo más lindo. Y me parece que esto es lo más acertado, porque cuando dice que la tierra será degradada en esa práctica de una prostitución, no simplemente prostitución sagrada o cultural como algunos querían entender, sino que la misma prostitución, ¿verdad? El mismo hecho de no respetar, ahí está, el no respetar al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. No respetar al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, aquí ya de nuevo nos está cuestionando un problema no simplemente personal, individual. Ñandeco pea enseguida. Es una prostituta, es un boriajú. ¿Y qué hacemos? Y ¡pum!, le tiramos la carga directamente. Vos sos un pecador, vos sos una pecadora, vos estás en esa situación, debe de ir prostituta de. Y sin embargo, nosotros no miramos, y por eso que insistimos mucho el aspecto comunitario, el aspecto eclesial, el aspecto de la iglesia, del cajal, del atehuazú. Porque recuerden, dijimos hace rato, incluso en otras explicaciones, que cuando hablamos del tatuaje, decíamos, ¿verdad? Entonces le queremos echar la responsabilidad. ¿Por qué ese se está tatuando? Y bueno, tenía algún problemita, decíamos, tal vez psicológico, no sé, eso tendríamos que conversar con los psicólogos y con los sociólogos en todo caso. Sociólogos entra más en el aspecto, ¿verdad?, de la sociedad, que también, si son sinceros, tendrían que ayudarnos un poco, no también a tapar todo ciertas cosas que no funcionan bien, ¿verdad? Bueno, pero en el aspecto individual. Aquí siempre como que se le tira el fardo a esa persona, esta y a la otra persona. Sin embargo, cuando nosotros estamos queriendo hablar de este aspecto comunitario, de este aspecto de una prostitución comunitaria, porque eso es lo que está ahí, si es que existía en el templo, si es una prostitución sagrada, se niega directamente y se dice que no. Más bien aquí se está echando, entre comillas, la responsabilidad ¿a quién? A la comunidad de nuevo, y se le está diciendo, y bueno, ¿y qué hacen ustedes para sacarle de esa realidad? Por eso te llama Haaretz, profanada. Israel, ¿viste? Es el pueblo elegido el que se ve profanado, lleno de infamia. ¿Por qué? Y porque vos algo estás haciendo o algo no estás haciendo bien, mejor dicho. No estás haciendo bien o estás haciendo algo mal que no ayuda para que esa persona también se pueda dignificar. Porque recuerden que los vicios, recuerden que los problemas que tenemos en nuestra sociedad son el reflejo de ¿qué? Son el reflejo de nosotros, de nuestra organización, reflejo de nuestra organización, de nuestro ser grupo, de nuestro ser comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas.
Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. En enero de 2020, el Papa Francisco hará una visita especial al único colegio pontificio que hay dentro del Vaticano, el Colegio Etíope. Conmemorará el centenario del seminario por el que han pasado cerca de 300 estudiantes desde 1919. El acto coincidirá con el primer aniversario del rector del colegio en el cargo. Este año se celebrarán los 100 años de la institución del colegio, pero la presencia de los monjes y peregrinos etíopes se remonta al siglo XV. Al acercarse las celebraciones del centenario, este obispo etíope de 75 años recuerda otro aniversario. Yo estaba aquí cuando celebramos el 50 aniversario de la fundación del colegio. Estaba como estudiante. En ese momento Pablo VI vino de visita para celebrar con nosotros la ocasión. Esta vez será el Papa Francisco quien realizará la visita. A él se unirán muchos peregrinos etíopes y eritreos que siguen el rito oriental que se practica en el Colegio Pontificio. Los estudiantes y rectores están muy ilusionados con la visita papal y aseguran que Francisco significa mucho para los africanos. Como ustedes saben, en los diferentes países de África tenemos muchos problemas políticos y económicos. El Papa es nuestro padre espiritual. Cuando viene a África no habla solo de problemas políticos, también habla de los problemas materiales. Así que es la voz de los que no tienen voz. Por eso estamos contentos. El vicerrector subrayó cómo cada visita de Francisco a África dio ánimos a los corazones de todos. Por eso espera que la visita al colegio etíope tenga el mismo efecto. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es el título del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra cada 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes. El Papa asegura a los enfermos, quienes están especialmente cansados y agobiados, que en Jesús pueden encontrar la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que surgen en esta noche del cuerpo y del espíritu. Les recuerda que Cristo les ofrece su misericordia y que no es indiferente a su sufrimiento. En este mensaje, Francisco destaca la necesidad de brindar consuelo y amor a las personas enfermas porque en ocasiones se percibe una carencia de humanidad en el trato y por eso resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación humana integral.
También se dirige al personal sanitario e invita a estos profesionales a abrirse a la trascendencia, en especial cuando la ciencia médica no puede hacer más por un paciente. Les explica que aunque a veces no pueden curar al enfermo, sí que pueden siempre cuidar de él con gestos y procedimientos que le ofrezcan alivio y consuelo. Recuerda además el Papa que la vida es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto es inviolable y no se puede disponer de ella, y que debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina. Por último, Francisco lamenta que en los contextos de guerra el personal sanitario y los centros médicos estén en el punto de mira. Condena que el poder político pretenda manipular la asistencia médica a su favor, limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. Por eso concluye que atacar de esta forma a la sanidad no beneficia a nadie. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé.
Estamos reflexionando sobre este tema muy interesante aquí del capítulo 19 del libro del Levítico. Y estábamos hablando sobre esta responsabilidad social, digamos aquí. Por eso que ahora, por lo menos en nuestro mundo actual, se habla también con las empresas y cada uno de nosotros dice que tenemos una responsabilidad social de todo lo individual que hacemos, de todo lo que nosotros, gracias a las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado, de todo lo que producimos y de todo lo que hacemos, también tenemos una responsabilidad social. Y me parece que esta expresión la dimos bien clara, por lo menos en nuestra sociedad actualmente. Que la pongamos en práctica, ese es otro problema. Pero una reflexión interesante, porque la responsabilidad social es que en la medida en que nosotros ponemos lo nuestro, nos esforzamos, siempre dentro de tus cualidades uno puede ir años luz, uno más rápido, otros menos, unos tiene 10 talentos, otros 5, otros tiene 1. Pero cada uno tiene que esforzarse de acuerdo a esos talentos que ha recibido. Pero todos con esos talentos que recibimos tenemos nuestra responsabilidad social. Es decir, ñandeña moiara jañameara peñan de yaraboy o me eva de cueñandebe, yajicuabo yeñandera pichacuera benguana lleva. Y eso es el cajal, esa es la iglesia, esa es la comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 en adelante. Miren un poco. Todo y se ponían a disposición de la iglesia, de la comunidad, de la sociedad. Entonces, tu responsabilidad social. Y aquí, también, cuando hacemos algo lindo, todos nos aplaudimos y decimos, bueno, aquí puso de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a aquello que Dios le ha regalado. Por otra parte, cuando las cosas, cuando queman las papas, ya es ahí señal ya lleva, cuando las cosas no están funcionando bien, entonces ahí todos tenemos que hacer un mea culpa, porque todos tenemos responsabilidad. Y ahí no tenemos que tirar la responsabilidad solo sobre uno. No, esa es lo prostituta, a esa le gusta lo ser prostituta. Bueno, después puede ser que le guste ser prostituta, si le pagan bien, por decir así, ¿verdad? Pero no creo que comience ya gustándole. Eso es fruto, entonces, de una mala organización nuestra. Eso es lo que te quiere decir la Biblia. La responsabilidad social quiere decir que el efecto o las enfermedades que encontramos en nuestra sociedad reflejan quiénes somos nosotros. En primer lugar, individualmente, quiénes reflejan quiénes somos nosotros individualmente y quiénes somos después nosotros como sociedad. Me explico mejor. ¿Quiénes somos nosotros individualmente? Porque fíjense que dentro de la historia de nuestra humanidad, vamos a decir, para no hablar solo de un aspecto religioso, si vamos a hablar del aspecto religioso, vamos a mirar a los santos. ¿Los santos qué hacen? Los santos miran la sociedad, miran la comunidad, miran el cajal, miran la iglesia. Aquí hay prostituta, aquí hay un niño de la calle, aquí hay gente sin casa, gente sin techo, gente sin educación. ¿Y qué hace el santo? Es decir, cada uno de nosotros somos santos por el bautismo, todos estamos dentro de esta gran iglesia, dentro de esta gran comunidad. Y entonces mira y dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué talento Dios me ha dado? Dios tal vez te dio 5 talentos, te dio 10 talentos, te dio 1. Pero vos de acuerdo a eso te preocupás, o sea, porque decíamos que en la medida en que nosotros nos convertimos, en que nosotros vivimos auténticamente, comunidad benguana. Comenzando por tu familia, atención, yo no estoy hablando solo así que tenés que ser un gran astro dentro de la sociedad, pero por lo menos ese es el número 1. Número 2, ahora vamos a mirar, quiero mirar solamente de un aspecto filosófico, o mejor dicho, de un aspecto sociológico. Miro la sociedad, yo soy un sociólogo, no entro aquí en el aspecto religioso, no voy a hablar de Dios, pero un sociólogo, ¿qué es lo que hace? Y tiene que mirar cómo vive la sociedad, cómo se organiza la sociedad, cómo estrecha sus lazos relacionales, de relación entre ellos, entre nosotros. Y bueno, si nosotros miramos eso, ese sociólogo enseguida también se va a dar cuenta y va a decir, ¿por qué esta situación sociológica? ¿Por qué estos problemas sociológicos de la sociedad? Y usted dice, hay votado hoy en día de sociólogo a Peñañe Monguetani, ¿verdad? Pero
para que nos informe, ¿verdad? Y nos dé un poquitito de su estudio. A ver si algún sociólogo por ahí me escucha, me llama a estos teléfonos. Hablamos un poco, sería interesante, porque ya llega esa peana. El conocimiento de ustedes, queridos amigos, lo que ustedes conocen, lo que ustedes estudiaron, pueden iluminar, pero grandísimamente, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo. Ese estudio que ustedes hacen dentro de esa categoría del estudio, del desarrollo científico, nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Vea que la Biblia no es tener el cuellito duro y mirar allá arriba a los angelitos y no sé a quién. ¿Qué le dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11? Hombres de Galilea, ¿qué están haciendo ustedes mirando al cielo? ¿Qué están haciendo ahí? Ese que se subió va a dejar. Vayan a Jerusalén, comiencen a predicar, comiencen ustedes ahora a trabajar. Lucas, por eso en su teología es espectacular, porque es Lucas el único que te habla de la ascensión de Jesús que se va al cielo. ¿Por qué Jesús se va al cielo? Porque Jesús desapareció, se fue al cielo. ¿Y ahora quién se quedó? Se quedó de la reputada. Y entonces vos tenés que comenzar a trabajar, a moverte. Qué espectacular esto. Esta es una teología bien realista. Y entonces, eso que se dicen que son ateos porque Dios no tiene nada que ver y que se dice, no sé, que es un Dios arquitecto, que no tiene nada que ver con nuestra vida. Al contrario. Viste que no entendemos y entonces inventamos religiones, inventamos sectas, inventamos ideas nuestras. ¿Pero por qué? Porque no entendemos. Entonces, si entendemos bien esto, si hacemos profundamente, pero viste que necesitamos, la Biblia es el estudio más complicado, pero en el sentido más rico, porque utiliza todas las ciencias auxiliares. Y entonces la Biblia te exige a tener un conocimiento, como decimos nosotros, enciclopédico. De todo tenés que saber. Y por eso yo sé que no sé nada, como dice Sócrates, entonces yo necesito, por ejemplo, algún sociólogo. A ver que algún día venga conmigo aquí, hablamos un poco y me explican mejor esto de la sociología, ¿verdad? Porque la Biblia insiste mucho sobre el aspecto de la sociedad. Y vamos a leer un poco Biblia y sociología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presenta la sociología? Y entonces vamos combinando, ¿verdad? Vamos pensando y reflexionando y uniendo y a ver cómo se está respondiendo a ese problema sociológico actual, pero desde la palabra de Dios. Porque añadimos algunas veces ya pues te como que en el pasado, mirá lo que dijo Dios, es una influencia protestante. Entonces eso, en vez de adelantarnos, nos atrasa, ¿verdad? Entonces lo único que nos hace adelantar un poco es en la economía, ¿verdad? Porque yo vende la plata, yo vende entonces ya bueno. Pero en el sentido dogmático, en el sentido doctrinal, en el sentido de darte cuenta en esa unión verdaderamente de lo que es una vida sociológica real, de lo que vivimos nosotros, leyendo de un aspecto profundo, ¿verdad?, que da el sentido a nuestra vida, y a eso le llamamos el religarse, decíamos, ¿se acuerdan? Ir a nuestro origen, saber quiénes somos en nuestro relacionamiento con Dios, con nosotros mismos, con la sociología, con la sociedad, con la misma naturaleza. Eso nos ayuda a aprender esa pea. Entonces, es una linda forma de caminar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres,
Oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro del Levítico. Ahora queremos entrar en este versículo también muy lindo, el versículo 30. Dice así: observarán mis sábados y respetarán mi santuario. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. También aquí es interesante porque nos vuelve a hablar del Shabbat. El Shabbat es el día de descanso. Pero se dan cuenta, no es aquí el descanso, simplemente me voy, pongo mi hamaca, me acuesto y duermo. El Shabbat tiene un sentido, ciertamente, como estamos en un libro sagrado, un libro es un día sagrado, un día religioso, un día de un encuentro personal con el Señor. Observarán mis sábados y respetarán mi santuario. Yo soy el Señor. Y siempre nos invita a ser personas no simplemente la obediencia ciega, ¿verdad? Sino que la obediencia moral, es decir, ¿cuál es la diferencia de una obediencia ciega y una obediencia moral? La obediencia ciega es cuando yo hago, pero sin pensarlo, sin dar razón de lo que estoy haciendo. En un cuartel tiene que haber una obediencia ciega, ¿verdad? Y eso se nota, ¿verdad? Entonces, hasta si es una cosa absurda, el comandante ahí no debe, y bueno, en encuadrar media vuelta y a realizar, a buscar, a inventar, creativo, no sé. Pero cuando nosotros estamos entrando en una obediencia del aspecto moral, justamente la obediencia te llama a una reflexión. Obedecer significa hacer, escuchar, saber, entrar en el caracú, darle sentido a aquel pedido. Por eso es que tiene que ser una escucha. Y esa escucha implica en vos un silencio, ¿verdad? Un silencio interior para que vos puedas entender esa orden. Porque en vez de entender por nada. Y desde ahí entonces como que va pasando por tu inteligencia, está bien, está mal, por tu libertad, una decisión,
por tu voluntad entra la acción y sobre todo que te motiva, ¿verdad? Que te motiva para que puedas hacer eso para el pueblo. Y entonces, aquí nosotros estamos entrando en este versículo 30 que te habla del Shabbat, donde te dice directamente que observarán como una cosa impositiva. Este es un lenguaje, ya dijimos, el lenguaje imperativo. Ustedes observarán, tú observarás, etcétera, etcétera. A ver, plural beñaín, mis sábados. Y así también respetarán mi santuario, Aquí entonces recuerda el precepto de guardar los sábados, honrar, que significa, ya dijimos, el verbo yaré, el honrar, el respetar, significa el temor de Dios. El temor de Dios, que significa ese gran respeto hacia el Señor. Mi santuario, Mikdashi se dice, el santuario. Es eso lo que ustedes tienen que respetar, el Mikdashi. Y entonces es un probable indicio de que este versículo sea preexílico. Mikdashi, posiblemente. Preexílico, cuando comienza el aspecto, ¿verdad?, del Shabbat como tal. Ezequiel 46:3 recordaba la costumbre israelita anterior al destierro de frecuentar el templo y guardar el sábado, aunque el versículo 30 no lo especifica. Honrar el santuario implica no contaminarlo de impureza alguna, particularmente idolátrica. Vean lo que dice, honrar el santuario, temer el santuario, tener entonces por lo máximo el santuario. Por una parte, ya sabemos, porque el santuario es la casa de Dios, ¿verdad? Hasta nosotros en guaraní lo decimos tupa oga, tupao, ¿viste? La casa de Yaha tupaope. Es decir, a un encuentro con el Señor. Entonces eso hace que uno el yaré, como decíamos, es el respeto hacia Dios. Es un encuentro personal, profundo. Si nosotros entendiésemos esto, nuestras iglesias tendrían que estar abarrotadas. Es como cuando viene, no sé, un cantante que se abarrota porque les gusta y se van y con esa música y van y hacen de todo, porque le quieren escuchar y le quieren cantar con él. Si nosotros entendiésemos bien lo que nosotros tenemos en el Mikdashi, ¿verdad?, en el santuario, es porque justamente aquí está Dios mismo, es decir, la presencia de Dios. Es el lugar donde nosotros podemos entrar en sintonía. Pero aquí nos ilumina mejor San Agustín, ¿verdad? Porque San Agustín dice, inquieto está mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Por una parte, inquieto, ¿viste? ¿Por qué? Porque lo estoy buscando, lo necesito. Pero Agustín no termina con esa sola frase. Hay que combinar. Cuando él dice, yo te busqué, dice, en todas partes, en todas las filosofías, epicúreos, gnósticos, en todas aquellas extravagancias, ¿verdad?, de pensamientos en aquel tiempo. Pero dice, al final, Señor, te encontré ¿dónde? Te encontré dentro. Me di cuenta de que tú estabas dentro mío. El nefesh, ¿te acuerdas? La esencia de Dios dentro de nosotros. Y entonces, ese lugar, el Mikdashi, el santuario donde nosotros nos encontramos con Dios, es no simplemente como una cosa física donde Dios se encuentra allí, ¿verdad?, sino que el Mikdashi también es un símbolo, es un signo, el símbolo mayor de la presencia de Dios. Dios que quería reunirte en su santuario, en su templo, en el Mikdashi, para hablar, o el Jejal también, ¿verdad?, en hebreo, pero para encontrarse con su pueblo, pero porque aquí vamos a encontrarnos, pero viste, primero, el sentido de que yo me encuentro con mi religión, me religo, entro en mí mismo, en mi origen, sé quién soy, sé lo que quiero y en qué camino estoy. Pero vea Shehina, Shepe apeñan de Yararenondepe, Añemoí, Aikebe santuario, Pe Mikdashi, ya yo bebé señande, llamo Guaranima, y con la Mikdashi, vea ese santuario, entramos, nos encontramos con nosotros mismos, con nuestro propio origen, quién es el hombre, Génesis 1, en síntesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos encontramos con nuestro origen.
Pero después está el otro aspecto. Yo les quiero hablar a todos ustedes. Ahí está el Jejal, el Mikdashi, el santuario, es el lugar donde nos encontramos como comunidad. Es el lugar donde Dios nos habla, decíamos, Éxodo, ¿se acuerdan? Es el lugar donde Dios nos habla, desde el 25 en adelante, cuando comienza toda la preparación, ¿verdad?, para la construcción del santuario, porque Sheu Pepe hay me se venden 10. Desde el arca de la alianza, porque en el arca están los mandamientos y desde ahí quiero hacerte como una pequeña pruebita en tu vida cristiana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Jack, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando siempre este capítulo 19. Vamos a mirar un poco desde Qumran también, ¿verdad? O sea, una reflexión posterior, como también hay un proceso en cuanto a esto de la unión, ¿verdad?, sexual que eran prohibidas, en Qumran sobre todo, con una falta de respeto directamente al templo. Porque viste que la finalidad entonces del templo de Israel, el Mikdashi o el Jejal, el lugar de Dios, el templo, ¿verdad? En Qumran dice que eso es una falta totalmente de respeto al templo. Entonces no podía haber nada de esas uniones sexuales, lo que nosotros estábamos diciendo recién con respecto a esa prostitución sagrada o esa prostitución cultural. En cuanto a la Mishnah, que ya hemos hablado tantas veces, a este respecto incluía las prohibiciones de entrar en el monte del templo con bastón, con zapatos, con cartera, con polvo en los pies, la de utilizarlo como un mero atajo en el camino y la de escupir en él. ¿A qué ver? Entonces, viste que es el yaré, es entonces el respeto a Dios. Pero aquí, porque algunas veces pues la gente cuando pierde el sentido de Dios, cuando perdemos ese sentido de Dios, entonces no entendemos los símbolos, Entonces yo digo, ¿por qué tengo que hacer ese símbolo? ¿Por qué tengo que hacer ese signo? ¿Por qué tengo que respetar eso? Y eso es lo que nosotros le llamamos, por una parte, lo más general es la soberbia, ¿verdad? O sea, yo soy un tipo soberbio. Soy un tipo que está por encima de, me pongo por encima de, soy un soberbio. Pero al mismo tiempo, eso muchas veces es también una falta de propia identidad. ¿Qué quiere decir una falta de la propia identidad? Quiere decir que yo, en síntesis, no sé quién soy. A que vea, imagínate lo que le estoy diciendo. Yo no sé quién soy. A que vea. ¿Qué significa esto? Y miremos Génesis capítulo 1 y capítulo 3. Yo no sé quién soy, el pecado verdaderamente de Adán y de Eva
con ese comer del fruto, como decimos, que es un símbolo, es un signo para decirnos, es que ellos quieren ser como Dios, es decir, no saben o no sabemos que nosotros somos limitados. No aceptamos nuestra condición de hombres. No aceptamos nuestra condición de limitados, de que somos criaturas. Entonces, queremos ser soberbios o somos soberbios. Nos ponemos al nivel de Dios. Serán iguales a Dios. Y si somos iguales a Dios, eso es lo que le preocupa verdaderamente al autor sagrado. Y este será el leitmotiv, idea central. Será el caracú, lo que irá girando en torno prácticamente a todo. Ahora, en el versículo 31, va a seguir, ¿verdad? Pero lo del 30, eso del Shabbat, era muy importante, porque entonces, si te está diciendo, si te está diciendo que observarán mis sábados, significa que yo tengo un respeto total hacia Dios, un respeto total hacia el santuario. ¿Pero por qué? Pero no como edificio, como una cosa, no sé qué cosa, linda, y tengo que respetar esas piedras, esas pinturas, esos bancos que están ahí. Voy a respetar también, pero no es eso lo esencial. Respetar el santuario significa respetar a Dios, entender quiénes somos nosotros, volver a nuestros orígenes, entender quién es Dios verdaderamente. Esto es lindo, ¿verdad? En la psicología esto nos explica mejor, porque en la medida en que hay un tú, hay la presencia de alguien a quien yo reconozco y me doy cuenta que es diverso a mí, que es diferente a mí, entonces yo me reconozco que existo, yo había sido. Mi existencia se fortalece con la presencia del otro, con la presencia de la comunidad. Y la cajal, la iglesia, la de Yaguareco, porque tu presencia me fortalece. Yo estoy en función de mi comunidad. Entonces, me fortalece en el sentido que sea ñepiambaiteta, hayapopaiteta, peche aguerecoa. Pe sea recibida cuepeñan de Yaragüi. Aupea sea mujeñoita, aupea sea entonces abuero guatata, aupea sea entonces a mombareteta, ame en mi janguay se ve comunidad. Esa es la responsabilidad primero individual, personal, pero que después se vuelca hacia una responsabilidad social. Y entonces respetar el sábado, respetar el santuario, significa más bien respetar a las personas, respetar a tu comunidad, en donde Dios se comunica, porque es eso lo que Dios quiere. Y entonces, en la medida en que nosotros respetamos eso, nos encontramos, hablamos, nos fortalecemos, le estamos también respetando a Dios. Estamos haciendo el mismo camino del Señor. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Yo quisiera siempre recordarles que Ñande Yarañe es una fundación que se dedica exclusivamente, o queremos por lo menos trabajar juntos, con ustedes. Cuando ahí no sé, de tal grupo o lo que sea. Somos todos el Ñande Yarañe, la palabra de Dios es de todos. O sea que todos tenemos que sentirnos también dentro de este movimiento. Yo les invito a ustedes, a los que quieran acercarse, los que quieran sumarse, llamen a ese teléfono, inscríbanse. Y sobre todo, ¿saben para qué? Para que podamos mirar en algo más concreto aún. Porque Peñan de Yara, ya es Haishañande, Ñajenduro Peñan de Yarañe, ¿qué tengo que hacer? Dice. Después de anunciar, después de predicar, Pedro, entusiasta, ¿verdad? Dice y hace la historia y cuenta y narra y explica la palabra de Dios, lo que había sucedido, y eso lo pasa después de Pentecostés. Después la gente responde y dice, ¿y qué tenemos que hacer? Hemos veo minore. Hace upea la ibota. La ñanguajeno la pene con asome, lleva. Apea yureñan de yara viga tu janguaisha. Anguajepene con asome, anguajepene apetuume, jaupeue de ereabe. Y ahora, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo unir al grupo? ¿Cómo podemos hacer que esta evangelización llegue a todos los hogares del Paraguay? ¿Cómo podemos hacer que ante tantas influencias, ¿verdad?, de charlatanerías, sobre todo sobre la palabra de Dios, ¿verdad?, con las sectas y todas estas cosas, podamos hacer que la gente entienda
que la gente escuche y que la gente aprenda verdaderamente lo que la palabra de Dios está diciendo y no quedarnos simplemente en aquello superficial. Y no seamos entonces cristianos ireí, sino que cristianos comprometidos con su fe y sobre todo comprometidos ¿con quién? Con su cajal, con su iglesia, con su atuazú, con su comunidad. Y así entonces la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por